mencionar las escrituras que a mí de manera personal me han ayudado para pues, ir enfrentando la ansiedad, ¿no? Que es algo, es una lucha diaria, ¿no? Pero que Dios me ha permitido pues, ir avanzando en, pues, en esta batalla, por así decirlo. Pues vamos a ir a la primera diapositiva, por favor. Vamos a la siguiente. Sí, bueno, les comentaba, en la última clase estábamos viendo esa escritura donde a Jesús le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio para tenderle una trampa, ¿no? Pero Jesús no se dejó intimidar, ¿no? Y, y comentábamos que él gozaba de una paz interior eh, muy fuerte, producto de su relación con Dios, y que pues la presión social no lo afectó, aunque su vida pues, estaba en peligro, ¿no? Porque su respuesta dependía, pues, tenía implicaciones, pues, a lo mejor legales, ¿no? Ante el pueblo judío, ante el pueblo romano, ¿no? Ante los romanos. Y veíamos que, pues, Jesús creó un ambiente de paz, ¿no? Les hablaba de que escribir en el suelo era precisamente, pues, de alguna manera, pues, dejar el exterior y concentrarse en sí mismo y para dar una respuesta creativa, ¿no? Y que logró esa paz porque Jesús pues meditaba las escrituras, oraba, tenía una relación con Dios, ¿no? y, y precisamente pues es la meditación, como les hablaba, pues nos calma la mente, pero también nos ayuda a regular nuestras emociones, ¿no? Pero ahora pues vamos a ver el siguiente punto que se llama no luches contra el viento, déjalo ir. Para esto pues vamos a hablar de esa escritura donde los discípulos estaban en la barca, eh, donde ésta estaba siendo azotada por las olas, tenían el viento en contra y Jesús al amanecer fue caminando hacia ellos. Creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Pero vamos a la siguiente diapositiva para leer la escritura. Bueno, dice así, Mateo 14 del 29 al 30. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Bueno, podemos imaginarnos la escena, eh, tal vez especulando un poco lo que pudo haber pasado, ¿no? Pedro antes de poner el primer pie en el agua, pues no tenía miedo, ¿no? Y sobre todo ese miedo se fue sumando cuando él puso los dos pies y vio que no se hundía. Estaba confiado, empezaba a caminar, pero llegó un momento en el que Pedro sintió el viento fuerte, ¿no? Y vio que no podía avanzar. Entonces empezó a sentir miedo y con el miedo entró la duda. Quizás pensaba, no lo voy a lograr, me voy a hundir, ¿no? Y vemos aquí cómo Pedro se enfocó en sí mismo, ¿no? Se enfocó en sus propios recursos, en lo que él podía hacer, y olvidó lo que Jesús le había dicho, que le dijo, ven, porque Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Entonces, de alguna manera, Pedro al inicio, pues, tenía fe en Jesús. Pues, él reconocía que él no podía caminar sobre el agua, pero también reconocía el poder de Jesús. Pero llegó un momento, como les comentaba, perdió de vista esto y comenzó a hundirse. Su corazón, pues antes de eso se llenó de duda y, y sobre todo de miedo. Y entonces en este punto Pedro empieza a luchar contra el viento y a depender de su propio esfuerzo.
pero entre más lucha contra el viento, entre más lucha por avanzar, siente pues la fuerza del viento más fuerte, ¿no? El miedo empieza a aumentar, la duda sigue creciendo y finalmente Pedro se empieza a hundir. Bueno, este viento que golpea con gran fuerza, pues representa pues, la ansiedad, pero también puede representar la enfermedad, las necesidades, diferentes pruebas por las que atravesamos. Todos, de alguna manera, somos zarandeados por las pruebas, por las necesidades, y pues, en realidad no es algo que nos gusta, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, dice, Lucas 22, del 31 al 32, el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Eh, pues Jesús nos ha rogado por nosotros, ¿no? Pero no no para evitar que seamos sacudidos, ¿no? Porque de alguna manera todos vamos a ser zarandeados, sino que Él está orando para que en esos momentos no tengamos fe, ¿no? Pero en realidad nuestra tendencia siempre es querer huir del dolor emocional, querer huir pues de la prueba, ¿no? Y le decimos a Dios, Dios, no permitas que nos zarandee la enfermedad o la prueba. Eh, y bueno, en mi experiencia personal, les puedo decir que cuando la ansiedad aparecía, yo lo que intentaba hacer era, pues, eliminarla, reprimirla. Trataba de que no se expresara esa emoción, que no sé, que no me temblaran las manos, que no sudara, que no tartamudeara. Pero el hecho de querer suprimir la ansiedad, de querer reprimirla, pues más provocaba ansiedad, ¿no? Más ese viento que hablábamos me golpeaba con más fuerza y era incontrolable, ¿no? También otra forma que yo hacía para combatir la ansiedad era pues tratar de modificar esos pensamientos disfuncionales, ¿no? Que posiblemente provocaban la ansiedad. Trataba yo de pensar cosas positivas, pero lo único que lograba con esos pensamientos, el tratar pues de racionalizar la ansiedad, era que vinieran nuevos pensamientos y que hubiera un ajetreo mental muy fuerte y que terminara pues pensando cosas negativas, ¿no? Como les comentaba la clase pasada, al final terminaba en esa fase que se llama rumiación, donde surgen toda clase de pensamientos tristes, estresantes, de manera involuntaria y provocan más ansiedad. Así que pues me di cuenta que la solución no era tratar de reprimir la ansiedad, ni tampoco tratar pues, de hacer esa pelea mental, ¿no? Porque al final pues, mis pensamientos negativos pues, me ganaban. Un libro que me ayudó mucho fue bueno, el libro se llama Dejar ir, el camino de la liberación. Y bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva una frase que me gustó. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente, ni hacer nada con relación a él. Pues yo decidí convertirme en una especie de observador de mi propia ansiedad, no tratar pues, de resistirme, porque pues, entre más me resistía, más aumentaba la ansiedad. No trataba ya de racionalizarla, ¿no? De decir, pues me siento de esta forma porque estoy pensando aquello, debo pensar de esta manera, ¿no? Y también pues con la ansiedad venían otro tipo de sentimientos, ¿no? Como la vergüenza o la culpa, pero pues es de alguna forma pues quitarnos esa vergüenza, esa culpa, ¿no? Porque a veces cuando estamos pasando por ansiedad, queremos que los demás no se den cuenta, ¿no? Porque van a pensar
bueno, van a decir, este cuate está loco, ¿no? O, y queremos que la gente no se dé cuenta, pero de alguna manera es como aceptarnos nosotros mismos, ¿no? Que tenemos este problema, ¿no? Y también pues quitarnos ese sentimiento de culpa, ¿no? A veces pues con la ansiedad vienen esos reproches, esos autorreproches, ¿no? De no he avanzado con la terapia, soy discípulo y no he cambiado. Más que nada cuando viene la ansiedad, pues no es estar ahí presente y no juzgarse, ¿no? Porque a Dios le corresponde solamente juzgarnos, nosotros solamente pues, estamos ahí como observadores, ¿no? Y como les decía también, pues es observar la ansiedad sin tratar de pensar tanto, ¿no? Sin tratar de racionalizarlo, porque cuando pensamos, pues estamos anclando esa emoción a nuestro pensamiento y no podemos quitarla, ¿no? Y me di cuenta que pues, los pensamientos muchas veces no nos pueden ayudar en un episodio de ansiedad, ¿no? Y a menudo pues pensamos, esos pensamientos son una forma como de huir del problema, ¿no? De huir de la emoción. Eh, y el dejar ir pues nos ayuda porque la ansiedad de alguna manera se alimenta con un programa de supervivencia, ¿no? La mente cree, lo cree necesario, ¿no? Empieza a preocuparse, a poner, a hacer previsiones, a planear, adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Pero dejar ir hace que esos programas que la ansiedad va creando, pues se vayan desintegrando, ¿no? Y realmente cuando uno se da cuenta de esto, pues se entrega, eh, más que nada, y no lucha, ¿no? Y lo que experimentamos es una sensación de alivio, ¿no? Muchas veces pensamos que la respuesta está en pelear, en luchar, y incluso hemos sido pues, educados que para lograr el éxito solo necesitamos trabajar duro, ¿no? Pero muchas veces eso no es cierto, ¿no? En el Salmo 127.2, en la siguiente escritura, en la siguiente diapositiva, por favor, dice, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Aquí podemos ver que pues, muchas veces no se trata de esfuerzo, de peleas, sino más que nada de confiar en Dios y pues, tener una relación con Él, ¿no? Entregarnos en sus manos y Él es el que pues, nos sustenta, Él es el que nos levanta, ¿no? Eh, Quizás, bueno, volviendo a la escritura de Pedro caminando sobre el agua, nos hemos sentido identificados con Pedro, ¿no? A veces más enfocados en el problema eh, que en Jesús mismo, ¿no? Pero creo que cada uno necesitamos aprender a rendirnos a Dios y pues dejar de luchar, ¿no? Ponernos en manos de Dios, pero también algo que podemos hacer es aprender a estar presentes. Vamos a vamos a seguir en el siguiente punto, que es el poder de la hora. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, pues quisiera llevarte a una reflexión. Te quiero preguntar, ¿estás aquí en esta reunión de Zoom? ¿Estás en el 12 de agosto del 2021 a las 9 p.m.? Quizás estás en el 13 de agosto del 2020 a las 8 p.m. pensando en, pues en aquello que dejaste pendiente en el trabajo y no pudiste terminar. O quizás estás en el 11 de agosto del 2021 culpándote por algo que hiciste mal. Si nos damos cuenta, pues la gran parte del día nuestra mente no está en el ahora. Muchas veces estamos en el futuro y no precisamente pues planeando algo, sino a veces preocupándonos solamente, o a veces estamos en el pasado pues lamentándonos de algo que hicimos mal, de una experiencia negativa, ¿no? Pues nos cuesta mucho estar en el presente, ¿no? Disfrutar el momento, ser felices. Pues si reflexionamos, la mayoría de nosotros en este momento pues no tiene problemas, ¿no? Porque si
tuviéramos problemas, pues no estuviéramos aquí en esta reunión de Zoom, si no estuviéramos tratando de resolver ese problema. Lo que realmente tenemos ahora pues son desafíos, son cosas pendientes que resolver, pero no tenemos problema, no tenemos problemas y muchas veces pues sufrimos antes de tiempo, ¿no? O sea, no llega la situación difícil y ya estamos pues, llenándonos de miedo, eh, pensando en las cosas que podrán salir mal y pues esto da lugar a tener pensamientos repetitivos, pensamientos inútiles. Nuestra mente en este momento pues llega a no crear soluciones, ¿no? Sino empieza a crear problemas, ¿no? Como la ansiedad, ¿no? Y podemos ver que hoy en día muchas personas tienen pues preocupación crónica, ¿no? Entre ellas pues yo me cuento, ¿no? Y pues últimamente pues el mundo se ha vuelto más inseguro, ¿no? Podemos ver que nuestra economía está amenazada, nuestra salud, nuestra vida, pero la pregunta sería, ¿cómo en este contexto dejar de preocuparnos y aprender a vivir en el ahora? Pues vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Jesús nos da la respuesta, ¿no? Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Eh, Como les decía, el preocuparse es sufrir por un problema de manera anticipada, pero Jesús aquí nos está exhortando a no preocuparnos por la vida diaria y más que nada pues reflexionar qué es lo más importante, ¿no? A veces nos preocupamos por cosas que pues, no son tan importantes, ¿no? Pero aquí Jesús nos dice que pues, la vida es más que la comida y el cuerpo más que la, que la ropa, ¿no? Eh, y pues las preocupaciones, pues a la larga, pues como vimos la clase pasada, van produciendo pues efectos en nuestra salud mental, ¿no? Como trastornos de ansiedad, depresión, eh, y también pues daña nuestra salud física, ¿no? Pero también en lo espiritual las preocupaciones pues afectando nuestra confianza en Dios, nos van alejando de Él. En la parábola del sembrador, pues las preocupaciones están asociadas o están simbolizadas por los espinos, ¿no? Y los espinos ahogaron la semilla y no la dejaron dar fruto, ¿no? Las preocupaciones de alguna manera van atrofiando los frutos del espíritu, como la paciencia, la paz, el dominio propio, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, ¿no? En no permitir que las preocupaciones nos dominen. Y Jesús dice, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Pues podemos ver que la ansiedad no es mala en sí, porque es un mecanismo de defensa que pues, nos prepara para para enfrentar las amenazas, ¿no? Que tenemos diario, ¿no? Pero cuando pues, la ansiedad es excesiva y no está justificada en algo real, pues se convierte en un trastorno, ¿no? Eh, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho el aprender el estar en el presente, ¿no? Aprender a disfrutar el momento, ¿no? Muchas veces me doy cuenta que me escapo al futuro, al pasado, y cuando me doy cuenta de esto, cuando estoy consciente de que estoy huyendo de mi presente, pues es cuando me hago presente, ¿no? No sé si les pasó durante los ejercicios de meditación que Sam, que pues, muchas veces nuestra mente se fue no sé, al pasado, al futuro, pensamos en otros problemas, no pudimos concentrarnos, ¿no? Y eso de alguna forma es normal, necesitamos educar nuestra mente, ¿no? Para
concentrarnos en el presente y no huir pues del hoy, ¿no? Porque cuando huimos del presente, pues lo que estamos haciendo es huir de nosotros mismos, y pretendemos huir del dolor, ¿no? Podemos ver que pues, la ansiedad nos ayuda, más bien, la ansiedad disminuye en la medida que aprendemos a confiar más en Dios, ¿no? Eh, Cuando creemos que para Dios somos de mucho valor y que Él nos proveerá lo que necesitamos, ¿no? En este tiempo pues, de pandemia, de problemas económicos, pues algo que pues, he entendido es que pues, todas las cosas al final de cuentas estamos cerca de Dios, nos van a ayudar para bien. Y ya sé que si pasamos problemas difíciles, pues Dios siempre va a estar ahí y no nos va a abandonar, ¿no? Y también yo creo que pues somos de mucho valor para Dios, ¿no? Y Él nos va a proveer de todo lo necesario, ¿no? Que aunque a veces nosotros veamos una situación difícil, al final Dios la va a utilizar para bien. Y pues eso nos llena de mucha paz, nos llena de mucha confianza en Él, ¿no? Eh, Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Pues también algo que en este proceso de enfrentar la ansiedad me ayudó mucho fue el aprender a conocerme a mí mismo, ¿no? Creo que para todos, ¿no? Cuando todo va bien, generalmente no nos detenemos a pensar quiénes somos o por qué actuamos de cierta forma, ¿no? Pero cuando nuestras emociones pues, empiezan a controlarnos y son inadecuadas, estas emociones no nos permiten adaptarnos al medio que nos rodea, entonces empezamos a buscar las causas de ese comportamiento, ¿no? Yo les puedo contar así como mi experiencia personal, pues desde niño siempre fui muy nervioso. En la adolescencia, pues huía siempre del contacto social, me sentía que la gente me rechazaba, evitaba reuniones porque esas reuniones me hacían sentir ansioso, incómodo, fuera de lugar. Cuando salí de la universidad, me costó mucho trabajo, ahora sí que buscar trabajo, ¿no? Porque pues sí era difícil, ¿no? Porque en cada entrevista que yo me presentaba siempre llegaba nervioso, con inseguridad, y eso pues lo transmitía y al final pues no me contrataba, ¿no? Porque veían mucha inseguridad en mí. Pues me angustiaba mucho el hecho de ser evaluado, de tener que convencer a mi entrevistador que yo era apto para un puesto. En los empleos donde estuve siempre me sentía estresado, preocupado y a veces cosas sin importancia, ¿no? Pero de alguna forma todo esto lo veía normal, pensaba yo mismo, pues, soy nervioso, eh, no sé, me estreso con facilidad y pues no trataba de buscar pues la causa de la ansiedad, sino más bien pues vivía el día a día nada más sin pensar esto, ¿no? Hasta que, como les decía la clase pasada, atravesé por una crisis de ansiedad que pues casi me llevó al internamiento. Eh, bueno, ya después que empecé a tomar la terapia psicológica, reconocí que necesitaba pues echarme un clavado a mi interior, identificar algunas causas de la ansiedad, eh, pero también aprendí a conocer mi carácter y no solamente la parte disfuncional, sino también pues, dentro de todo esto mis cualidades, ¿no? Como todos, pues todos tenemos diferente manera de reaccionar a una misma situación. A esto se le llama carácter, ¿no? Y pues el carácter lo forma la parte emotiva, la parte de los actos y también la resonancia, ¿no? Es decir, la resonancia es qué tanto un evento nos deja marcados y cuánto podemos dejar que ese evento siga afectándonos en, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿no? Y pues, aunque tenemos varias herramientas
en la psicología para conocernos a nosotros mismos. Yo estuve trabajando con el psicoanálisis, también con la terapia cognitiva conductual, pero al final yo estoy seguro que la mejor forma de conocernos a nosotros mismos es nuestra relación con Dios. Yo creo que es así como nosotros vamos a llegar a conocernos perfectamente, ¿no? En la siguiente escritura podemos ver esto, ¿no? En el Salmo 139, 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Este salmo me gustó mucho porque, porque aquí el salmista le está pidiendo a Dios que le muestre esos pensamientos, ¿no? Yo muchas veces estaba atormentado y no sabía qué era lo que me estaba inquietando, ¿no? Pero pues gracias a Dios Él me está ayudando a ver qué cosas nos provocan esa ansiedad, ¿no? Pero también hay cosas que todavía no descubro, pero estoy en ese proceso. Y ya para concluir, vamos a ver el último punto, que es una paz, se llama una paz irracional. Pues, bueno, esta escritura que les voy a leer, bueno, ya al final, pues ha sido mi estandarte pues, todos los días, ¿no? Todos los días. eh, es como exponerle a Dios todas mis angustias, mis preocupaciones. A veces son cosas muy simples, ¿no? Muy, que para otras personas no les preocuparía, pero yo todas las mañanas me expongo a Dios. Dios me preocupa, no sé, llegar tarde, me preocupa, este, no sé, mi salud, me preocupa mi familia. Y es así como yo todos los días encuentro un descanso, ¿no? Me doy cuenta que cuando no lo hago de manera profunda, pues durante todo el día me siento ansioso, ¿no? Eh, podemos ir a la siguiente diapositiva. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios nos promete esa paz, ¿no? Que, como dice el título de este punto, es irracional, ¿no? Porque ¿cómo podemos tener paz en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de una prueba? Que solamente Dios puede dárnoslas, ¿no? A veces la gente que no conoce a Dios pues no entiende o no ha vivido esa paz, ¿no? Pero nosotros como discípulos debemos sentirnos privilegiados de que podemos tener pues esa oportunidad cada mañana en la que podemos buscar a Dios y, y tener, y tener esa paz, ¿no? Y pues ahora sí que a manera de resumen, me gustaría leerles esta última parte como manera de conclusión. Eh, la ansiedad es una respuesta normal ante el peligro y su propósito es protegernos, preparándonos para atacar o para huir. Pero cuando es excesiva y poco adaptativa, se convierte en una enfermedad mental como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o alguna fobia. Eh, Vimos que cuando sufrimos de ansiedad estamos en el modo de la mente del mono, saltando de un pensamiento a otro en un ajetreo mental. En esta fase se dice que rumiamos, es decir, repetimos pensamientos tristes y estresantes. La neurociencia descubrió que la meditación calma la mente, nos ayuda a regular nuestras emociones, mejora la memoria y la atención. Es una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Como cristianos sabemos que el orar y estudiar las escrituras pues, es algo que nos ayuda a tener esa paz, ¿no? Jesús pues, nos exhorta cada día a no preocuparnos y estamos aprendiendo cada día pues, estar presentes, estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
y pues nos damos cuenta que la mejor forma de luchar con la ansiedad es no luchando. Es decir, pues dejar el control de nuestra vida a Dios, ¿no? Porque al final, pues Él es el único que tiene el poder para cambiar nuestras vidas y pues con esto quiero darle las gracias a cada uno por permitirme compartir pues, esta experiencia personal y más que pues una terapia, pues es utilizar las escrituras, ¿no? Para edificación de cada uno de nosotros y esperando que les ayuden, ya sea que pues a lo mejor no están en mi situación, ¿no? De tener un trastorno, pero sí yo creo que todos en algún momento hemos tenido ansiedad, ¿no? Pero también es esa parte de prevenir y también pues cómo enfrentar esas situaciones de estrés, ¿no? Pero pues, les doy las gracias a cada uno. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si haya otra etapa, bueno, no sé si haya algo más en el programa, pero sí me gustaría